Bueno, como veníamos hablando anteriormente, para poder realizar las rampas y ajustar los tiempos de estas rampas de la variación de frecuencia de los variadores y los motores, tuvimos que haber configurado unos parámetros. Estos parámetros son los parámetros B, C, D y los H, que vamos a explicar a continuación. En este caso tenemos el B101, el cual nos muestra que se puede configurar de 4 distintas maneras. El parámetro B101, como aquí podemos evidenciar, corresponde a la selección de referencia de la frecuencia. En nuestro caso, nosotros las frecuencias las guardamos en los valores de D. Por lo tanto, vamos a trabajar en este parámetro B101 con el valor de 0. Vemos de que acá dice que por definido el valor de 1. Por defecto viene ese valor, entonces vamos a ir a B101, le cambiamos el valor y le ponemos 0, para poder que nos deje trabajar con los operadores de velocidad digital predefinida que tenemos dentro de las memorias de 101, de 102 y de 103, que para nuestro caso es de 20, 40 y 60 Hz. El parámetro B102 nos ayuda con la selección del comando de avance. En este caso, nosotros vamos a trabajar con pulsadores. Para poder trabajar con estos pulsadores, vamos a hacer una conexión dentro de las entradas digitales. Desde la S1 a la S7 se puede generar esta conexión y se deben de programar, que también pues lo vamos a ver más adelante. Entonces, para poder que nos reconozca estas entradas digitales, debemos de tener en cuenta que el B102, el parámetro B102 debe de estar en 1. Por defecto viene en 1, se revisa que esté en 1 y se continúa al siguiente paso. Bueno, continuando entonces con la configuración de los parámetros, pues vamos en orden alfabético. Seguiríamos con el parámetro C. En este caso solo vamos a configurar dos de C, que van a ser C101 y C102. C101, como nos muestra la tabla, nos muestra el tiempo de aceleración que podemos tener hasta la aceleración máxima que se genera. Entonces vamos a configurar este tiempo. Se configura como vemos ahí, el rango es desde 0 hasta 6000 segundos. Entonces lo que queremos nosotros es que el tiempo que se demore hasta la aceleración máxima, que la aceleración máxima en nuestro caso es de 60 Hz, sea de 30 segundos. Como le vamos a dar dos aceleraciones más, que son la de 20 y la de 40, por eso ponemos 30 segundos, buscando que cada una de estas tenga una rampa de aceleración en un tiempo de 10 segundos, ya que cuando se define el tiempo de aceleración, lo que se hace es buscar que el tiempo que se tardaría de llegar desde 0 hasta la aceleración tope que se tenga programada, y las aceleraciones que se tengan intermedias, que ese tiempo quede dividido equitativamente dentro de esas aceleraciones que están programadas. Entonces, en nuestro caso vamos a dar un tiempo de aceleración de 30 segundos. Luego, en el tiempo de desaceleración, el parámetro C102, igual que el parámetro C101, se configuran los segundos y tiene el mismo rango, y por defecto vienen 10 segundos igual que el parámetro C101, pero nosotros le vamos a dar un valor de 60 segundos, equivalente a un minuto, para que tenga una rampa bajada con un delta de tiempo de 20 segundos desde el tope máximo de frecuencia hasta la frecuencia intermedia, la frecuencia mínima y la frecuencia más baja, que en este caso es 0. Entonces,
La rampa de cada frecuencia va a tener una duración de 20 segundos. Para esto sumamos entonces como son las tres rampas, entonces serían 60 segundos. Por eso configuramos el C102 en 60 segundos. Ahora nos venimos entonces a la parte de las frecuencias que se deben de configurar. Dentro del manual tenemos que para la configuración de las frecuencias vamos a los parámetros D. Cuando llegamos a los parámetros D, vemos que dice que es la referencia de frecuencia. Entonces nos explica que viene por defecto una frecuencia de 0 Hz y tenemos un rango de 0 a 400 Hz. Entonces vamos a configurar la frecuencia de referencia 1 como 20 Hz. Vamos a configurar la frecuencia de referencia 2, o sea de 102 como 40 Hz, y la frecuencia 3, frecuencia de referencia 3 de 103 como 60 Hz, que sería la frecuencia máxima que tengo. Vemos que en la referencia frecuencia 2 y referencia frecuencia 3 en adelante hay una descripción que habla de la referencia de frecuencia cuando la entrada digital es de multipasos. Debe de tener encendida el H1, debe estar encendida, debe demostrar de que sí está encendida. Ese H1 al que se refiere es el H102 en el caso de la referencia frecuencia 2, en el caso de la referencia frecuencia 3 es el H103 y así sucesivamente. Estos parámetros deben de estar en esos valores para pues que estén encendidas y se esté generando la respuesta. Otro parámetro que debe estar encendido es el H101, que en el caso de nosotros debe estar en 40 para generar entonces una aceleración que no vaya a estar en reversa, que eso es lo predefinido que ya vamos a mirar. Continuando entonces con la configuración de parámetros, entramos en los parámetros H. En este caso vamos a configurar el parámetro H101, que me selecciona la entrada digital de multifunción S1, el parámetro H105, que selecciona la función de entrada digital de la multifunción S5, y H106, que es igual la selección del terminal de entrada digital de multifunción S6. Vemos que en la H101 viene configurada con el valor de 40, que bajando, vemos buscando en la tabla el valor de 40, nos dice que es el comando de avance hacia adelante con una secuencia de dos cables. Entonces dice que abierto se lleva un alto, cerrado avance hacia adelante, y no puede configurarse junto a las configuraciones 42 o 43. Volvemos entonces a las configuraciones de las H, donde vemos que la H1, seleccionamos la H105 y la H106 porque necesitamos velocidades de multipasos. Entonces si nos vamos y buscamos en la tabla de secciones de entrada digital de la multifunción, vemos que la referencia de velocidad multipasos se encuentra en los números 3, 4 y 5. Entonces enfrente igual dicen que se utiliza para seleccionar velocidades multipasos configuradas en cualquiera de las 16 velocidades que se pueden configurar en el variador. Vemos que se utiliza el 3 para velocidad 1, 4 para velocidad 2 y 5 para velocidad 3. Entonces buscamos cuál de los H tiene 3 o 4 ya configuradas. Vemos de que el H105 y el H106 tienen 3 y 4 ya configuradas. Por lo tanto, estos son los que utilizamos para hacer la configuración de los parámetros y poder de que nos lea la entrada S5 y la entrada S6
y tener esta respuesta que buscamos, que es el cambio de la frecuencia.